Les doy la bienvenida a esta clase de la media aritmética de datos agrupados. Continuando con este programa de estadística descriptiva, intentaremos comprender la media aritmética de datos agrupados a partir de un ejemplo. Entonces, consideremos la distribución de frecuencias que corresponden a los puntajes de 50 alumnos en una prueba a la que hemos agregado dos columnas para el cálculo de la media. Entonces, tal como podemos ver acá, nos da el profesor el intervalo, o sea, en este caso serían los puntajes de 60 a 64, y sabemos que la frecuencia es de 5, o sea, 5 alumnos obtuvieron un puntaje en este intervalo. A continuación vemos que 5 alumnos obtuvieron un puntaje en el siguiente intervalo, del 65 al 69. Luego 8 alumnos obtuvieron un puntaje entre 70 y 74. 12 alumnos obtuvieron un puntaje entre 75 y 79. 16 alumnos obtuvieron un puntaje entre 80 y 84. Y 4 alumnos obtuvieron un puntaje entre 85 y 90. Si observamos acá, la frecuencia o la suma de las frecuencias coincide en este caso con la cantidad total de alumnos, porque lo que estamos haciendo acá es calcular cantidades de alumnos. Por lo tanto, ya tenemos la sumatoria de f, la sumatoria de la frecuencia, que es igual a 50. En este caso, la marca de clase va a ser el punto medio de un intervalo de la clase. Recordemos que de esa manera se define, o sea que, en conclusión, la definición nos indica que el punto medio de un intervalo de clase recibe el nombre de marca de clase. Por lo tanto, el punto intermedio entre 60 y 64 es igual a 62. La marca de clase entre 65 y 69 es igual a 67. La marca de clase entre 70 y 74 es igual a 72. La marca de clase entre 75 y 79 es igual a 77. La marca de clase entre 80 y 84 es igual a 82. Y la marca de clase entre 85 y 89 es igual a 87. Luego debemos multiplicar los valores de la frecuencia f por la marca de clase x. O sea que 5 por 62 es igual a 310. 5 por 67 es igual a 335. 8 por 72 es igual a 576, 12 por 77 es igual a 924, 16 por 82 es igual a 1312 y 4 por 87 es igual a 348. Por lo tanto, la sumatoria de todos los valores f por x es igual a 3805. Recordemos que usualmente el profesor nos va a entregar el intervalo y la frecuencia. O sea, debemos saber cuántos alumnos están en cada uno de los puntajes. Y el alumno será quien pueda completar la marca de clase y el valor de f por x. Y por supuesto también la sumatoria de las frecuencias y además las sumatorias de f por x. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria, en este caso, la media aritmética de datos agrupados es igual a la sumatoria de f por x partido por la sumatoria de f. Y eso es igual a lo siguiente. Veamos acá la sumatoria de f por x. Miramos acá este valor que es 3805 y sabemos que ese va a corresponder al numerador. Y todo eso dividido por la sumatoria de f. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta que la sumatoria de f, o sea la sumatoria de la frecuencia, es igual a la cantidad total de alumnos, que es igual a 50. Y lo dividimos. 3805 dividido en 50 es igual a 76,1 puntos. Es evidente que si son pocos datos, como en este caso son 50 alumnos, la ventaja de agruparlos no se aprecia. Sin embargo, si se tratara de puntaje de más de 100.000 alumnos que rindieron alguna prueba de ingreso a la universidad, no sería práctico trabajar sin hacer la agrupación. Basta pensar en la cantidad de páginas que ocupan los puntajes al ser publicados en un diario.
A continuación vamos a estudiar otro método para calcular la media aritmética de datos agrupados y a este método le vamos a llamar método abreviado. Veamos el siguiente ejemplo. Disponemos los datos de la distribución del ejemplo anterior de la siguiente manera y agregamos dos columnas que posteriormente vamos a completar. Entonces, en este caso sabemos que en el intervalo 60 a 64, por ejemplo, podría ser el puntaje de alguna prueba. Entonces, en el puntaje de 60 a 64 hay una frecuencia de 5 alumnos. O sea, 5 alumnos obtuvieron un puntaje en este intervalo. Acá vemos que 5 alumnos también obtuvieron un puntaje entre 65 y 69 puntos. Acá 8 alumnos obtuvieron un puntaje entre 70 y 74 puntos. Acá 12 alumnos obtuvieron un puntaje entre 75 y 79. Por acá 16 alumnos obtuvieron un puntaje entre 80 y 84 y 4 alumnos obtuvieron un puntaje entre 85 y 89. La marca de clase, que recordemos es el punto medio de un intervalo de clase, es igual a 62 en el primer caso. La marca de clase entre 65 y 69 es igual a 67. La marca de clase entre 70 y 74 es igual a 72. La marca de clase entre 75 y 79 es igual a 77. La marca de clase entre 80 y 84 es igual a 82. Y la marca de clase entre 85 y 89 es igual a 87. Aquí claramente el profesor nos pudo haber entregado solamente los intervalos y las frecuencias y nosotros estábamos en condiciones de calcular la marca de clase, los valores de E y de F por E, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, elegimos como referencia una marca de clase, que en este caso voy a referirme a la marca de clase 77. Entonces, para mí, voy a elegir el número 77, esa marca de clase como referencia. Y en la columna E, frente a dicha clase, vamos a poner un 0. Por lo tanto, yo elijo en este caso el 77 y frente al 77 en el valor de E voy a colocar este 0. Completamos la columna con números enteros colocados en forma decreciente en el mismo orden que las marcas de clase y enseguida la columna derecha con los productos F por E. O sea que si yo elegí como referencia la marca de clase 77 y frente a esta marca de clase puse el 0, voy a colocar los números enteros hacia arriba y hacia abajo. O sea, tengo el 0. Y el que está antes del 0 es el menos 1, y luego el menos 2, y luego el menos 3. Luego en forma creciente, después del 0 viene el 1, y luego el 2, en este caso. Ahora, si multiplicamos F por E, o sea, la frecuencia absoluta F por el valor de E, es lo mismo que decir 5 por menos 3 es menos 15, 5 por menos 2 es menos 10, 8 por menos 1 es igual a menos 8, 12 por 0 es igual a 0, 16 por 1 es igual a 16 y 4 por 2 es igual a 8. Claramente, la sumatoria de F sería la sumatoria de la frecuencia absoluta F y sería lo mismo que sumar cada uno de estos valores, o sea, 5 más 5 más 8 más 12 más 16 más 4, que es igual a 50, o sea, la cantidad de alumnos que tengo en un curso. Ahora, la sumatoria de F por E sería igual a sumar estos valores que vemos en la columna de la derecha, o sea, menos 15 más menos 10 más menos 8 más 0 más 16 y más 8, cuyo cálculo finalmente nos da el valor de menos 9. Calculamos el tamaño de los intervalos restando sus límites reales. O sea, en este caso me vengo al valor de 77, que era la marca de clase de referencia. Y voy a ver el intervalo que hay en esa marca de clase, que está justo al lado. Y ahora los límites reales de 75 y 79 son 79,5 y 74,5.
O sea, en otras palabras, es una diferencia de 0,5 posterior al 19 y 0,5 antes del 75. Por lo tanto, al calcular el tamaño de los intervalos, restando los límites reales, sería lo mismo que en este caso restar 79,5 menos 74,5, y es lo que vemos en la pantalla. O sea que el valor de t, esta resta, es igual a 79,5 menos 74,5, y eso es igual a 5. Ahora, recordemos la media aritmética. Habíamos calculado de que esta media aritmética de datos agrupados es igual a 77, y este 77 se refería a la marca de clase de referencia, más menos 9 partido en 50. Y ese menos 9 partido en 50 básicamente son los valores de la sumatoria de f por e, que es igual a menos 9, dividido por la sumatoria de f, que es igual a 50. Y ahí lo podemos ver por el tamaño de los intervalos que habíamos calculado anteriormente, que es igual a 5. Por lo tanto, de acuerdo a la regla de los signos, primero vamos a dividir este valor, menos 9 dividido en 50, y el valor que nos da lo multiplicamos por 5. Ahora, a lo anterior le vamos a sumar 77 y finalmente nos va a dar 76,1 punto. El resultado no cambia si se toma como referencia otra marca de clase. Claro, porque alguien podría haber dicho, ¿y qué pasa si no tomo como referencia la marca de clase 77 y tomo la de 67? Da exactamente lo mismo. O sea que el resultado no cambia si se toma como referencia cualquier marca de clase. Este procedimiento exige que los intervalos sean de igual tamaño. El resultado es el mismo que obtuvimos con el procedimiento que habíamos empleado en la clase pasada, que hacía referencia a la media aritmética, en este caso ponderada. En general podemos decir que si M es la marca de clase elegida como referencia y T es el tamaño de los intervalos, la media aritmética de datos agrupados está dada por la siguiente expresión, que fue lo que calculamos en el ejercicio anterior. O sea que la media aritmética de datos agrupados es igual a la marca de clase más la sumatoria de f por e dividido por la sumatoria de f, y todo eso multiplicado por el valor de t, y el valor de t que era el tamaño de los intervalos. De hecho, eso fue lo que calculamos en este ejercicio, el ejercicio anterior. Ahora vamos a desarrollar otro ejemplo para que se pueda entender de mejor manera. A continuación vamos a calcular la media de las estaturas de 80 estudiantes. Por lo tanto, cuando ya en la pregunta me dice que hay 80 estudiantes, ya sabemos que la sumatoria de f debería dar 80. Entonces, el profesor acá lo que nos entrega es el intervalo y la frecuencia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que calcular la marca de clase, el valor de e y el valor de f por e para finalmente sumarlos. Ahora, el profesor nos indica que hay 6 alumnos que tienen una altura que está entre 1,65 y 1,69 metros. Hay 2 alumnos que tienen entre 1,70 y 1,74 metros. Hay 30 alumnos que tienen entre 1,75 y 1,79 metros. Hay 22 alumnos que tienen entre 1,80 y 1,84 metros. Hay 8 alumnos que tienen una altura entre 1,85 y 1,89. Y hay 2 alumnos que tienen una altura entre 1,90 y 1,94 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Calcular cada una de ellas. Entonces, aquí lo desarrollé en una aplicación del iPad. Y básicamente, comencé primero con la marca de clase, que era lo más fácil. La marca de clase es el punto medio de un intervalo de clase. Por lo tanto, el punto medio entre 1,65 y 1,69 es igual a 1,67. El punto medio entre 1,70 y 1,74 es igual a 1,72. El punto medio entre 1,75 y 1,79 es 1,77.
El punto medio entre 1,80 y 1,84 es 1,82. El punto medio entre 1,87 de 1,85 y 1,89 es 1,87. Y finalmente la marca de clase entre 1,90 y 1,94 es igual a 1,92. Ya tenemos las frecuencias, por lo tanto la sumatoria de frecuencias es la suma de ellas. 6 más 12 más 30 más 22 más 8 y más 2. Y eso es igual a 80. Ahora tenemos el valor de E, que es lo que vamos a calcular. En este caso voy a tomar como referencia este valor, la marca de clase 1,77. ¿Ya? Por lo tanto, M, que es la marca de clase, va a ser igual a 1,77 y frente a este valor voy a poner el 0. Por supuesto voy a poner valores enteros antes y después del 0, de manera descendente y ascendente. O sea, antes del 0 viene el menos 1 y el menos 2. Y posteriormente al 0 vienen el 1, el 2 y el 3, porque solamente con números enteros estamos trabajando. Y ahora multiplicamos la frecuencia F por el valor de E. 6 por menos 2 es menos 12, 12 por menos 1 es menos 12, 30 por 0 es igual a 0, 22 por 1 es igual a 22, 8 por 2 es igual a 16, 2 por 3 es igual a 6. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado como referencia otra marca de clase? También funciona y vamos a obtener finalmente el mismo resultado. Podría haber tomado el 1,92 como marca de clase y daba lo mismo esa referencia. Por lo tanto, sabemos que en este caso el valor de M, ya lo indicamos, al azar lo tomamos y dijimos que era la referencia de la marca de clase. Y en este caso es 1,77 y lo anoto para que no se me olvide. Luego, el tamaño del intervalo, recuerden que de acuerdo a este ejercicio, yo me pasaba en 0,5. Por lo tanto, me vengo a este valor 1,77 y decimos que la diferencia o el tamaño de esta marca de clase iba a ser igual a, en este caso, 1,795 menos 1,745. O sea, nos pasamos en 5 milésimos, básicamente, ¿ya? Posterior al 1,79 y anterior al 1,75. Y la resta de esos dos valores es igual a 0,05, que en este caso sería la diferencia o el tamaño de estos intervalos. Ahora, sabemos, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva que estamos observando en la pantalla, que la media aritmética de datos agrupados es igual a M, que en este caso es la marca de clase, más la sumatoria de F por E, partido por la sumatoria de F, y eso multiplicado por el tamaño de esta marca de clase. En este caso, este tamaño de intervalos es lo que le llamamos T. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es colocar los valores ya calculados en esta expresión algebraica. M es igual a 1,77 y lo anoto, más la sumatoria de F por E, que es igual a, miramos acá, dice 20, lo anoto en el numerador, dividido por la sumatoria de F, que observamos en la pantalla, que es igual a 80, y lo anotamos en el denominador, por el tamaño del intervalo, que es igual a T, o sea, 0,05, y lo anoto también posterior a la expresión algebraica. Entonces, de acuerdo a la regla de los signos, primero debemos dividir, en este caso 20 dividido en 80, y lo que nos da lo multiplicamos en 0,05, y lo que obtenemos a partir de esto le sumamos 1,77. Y finalmente vamos a obtener el valor de 1,7825 10 milésimos en este caso, o sea, un entero, 7.825 10 milésimos, lo que es algo similar a 1,78 metros. Por lo tanto, la media aritmética de datos agrupados de todos estos alumnos es igual a 1,78 metros de altura, o sea, son tremendamente altos. Al calcular la media directamente con los datos no agrupados, hubiéramos obtenido algo así como un entero 7.835 10 milésimos de metros en este caso.
Por lo tanto, nos da un pequeño error de agrupamiento que es insignificante. Eso nos dice la importancia de utilizar las herramientas estadísticas que corresponden, porque a veces nos pueden dar resultados distintos solamente porque no comprendimos bien el concepto. Muchas gracias.